Buenas tardes, muchachos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, ingeniera. Confirmamos. Sí, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Chicos, vamos a, vamos a dar un chance de unos 3 minutitos más, ¿ok? Y para esperar un poco, ¿ok?
Bueno, chicos, hoy sí, ya dimos suficiente tiempo. Bueno, me confirman por favor nuevamente que me escuchan. Sí, ¿verdad? Confirmamos, ingeniera, confirmamos. Ok, bueno muchachos, fíjense que he estado analizando, bueno, bastante lo de la próxima semana. Y obviamente cuando uno quiere ser totalmente, pensar un poco más en que la mayoría estén de acuerdo, pues es un poquito complicado en el sentido de que, bueno, hay veces que difícilmente podemos llegar a estar totalmente de acuerdo. Y eso es normal, como seres humanos, pues eso es normal que llegue a pasar, pero estaba pensando, y bueno, quiero escuchar también las opiniones de ustedes, sobre que tuviéramos de la siguiente manera, es decir, el día lunes tener ya clase normal, tener ya virtual, ¿verdad? Y como el día de mañana, bueno, el día de mañana pues tenemos una actividad por parte de la carrera, entonces suena un poquito complicado de repente que alguien pueda venir a hacer alguna pregunta, pero de repente si alguien no está participando en la actividad y desea hacer alguna consulta, pues puede venir y hacer la consulta, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, estaba pensando que podríamos dejarlo de esta manera, que el día jueves, es decir, este jueves, y el próximo miércoles, si alguien tiene alguna duda o consulta o algo que no esté claro sobre el tema y de repente por una u otra razón no se pudo conectar durante el día lunes y martes, entonces pueda venir ese día a hacer ya consultas antes del día jueves, que es relativamente el día que tendríamos la primera parte de nuestro examen del primer parcial. Porque recordemos que lo dividimos, una parte presencial y otra parte virtual, ¿verdad? No sé qué les parece, muchachos, la opción, o lo dejamos como estábamos en un inicio de vernos todos el día lunes. ¿Qué opinan ustedes? No sé si están claras las dos opciones. Para mí está bien la nueva opción. La nueva opción. Sí. Ok, muy bien, Sí, Carlos. por mí ¿Y los demás? también. La nueva opción era que es opcional si tienen alguna duda ir el jueves, mañana o el miércoles. Exacto. En teoría nosotros estamos miércoles y jueves. O sea, hoy es un día que estamos aquí en la universidad y ustedes pueden venir. Yo estoy aquí desde ya, bueno, en el caso de ustedes, incluso desde las 2 de la tarde podrían venir, ¿verdad? El día miércoles o el día jueves y ustedes me van a encontrar aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que comienzo a atender a los otros estudiantes a partir de las 3 de la tarde. Por cualquier situación, como el día de hoy, por ejemplo, que vamos a tener ya clase en este horario, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que siempre doy un margen de tiempo, pero ustedes perfectamente pueden venirme a buscar, ya sea el día miércoles o el día jueves. Y en el caso de que, como la próxima semana, el día jueves, tendríamos una pequeña, es un examen, muchachos, pero realmente si han estado en clases, si han escuchado los videos, si han leído un poquito acerca de los capítulos que hemos estado viendo, yo honestamente no creería que van a tener mayor problema, ¿verdad? Entonces, podría ser que vengan el día de mañana, quienes no tengan que practicar en actividad, quienes tengan que participar en actividad, igual, en cualquier momento, pues podrían venir y hacer ya consultas si es que tienen duda de alguno de los temas que ya hemos visto. Y el día miércoles de la próxima semana, igual, yo voy a estar aquí desde las 2 de la tarde, entonces ustedes podrían venir y hacer la pregunta y estoy hasta las 7 de la noche. Entonces, si alguien trabaja, pues me puede venir, igual siempre me va a encontrar, ¿verdad?
Obviamente, si ya vienen allá 7 y 5, 7 y 8, si no me han dicho nada, pues no me van a encontrar. Pero lo importante es que ustedes sepan, muchachos, que aquí estamos los días miércoles y jueves. Y si ustedes tienen alguna duda sobre algún tema visto que no esté yo suficientemente claro, pues ustedes me pueden decir, ¿verdad? Y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, esta es la opción que les podría dar para que no vengan todos el día lunes y también tengan que venir el día jueves. Entonces, si alguien específicamente tiene alguna duda, de repente por pena o por alguna situación no quiere preguntarla en frente de todos sus compañeros, pues yo aquí estoy y perfectamente pueden venir y hacerme la pregunta que consideren conveniente o de la duda que ustedes tengan. No sé si me doy a entender ahí. Entonces, si les parece esa opción, sí necesito que me levanten la manito para saber cómo estamos con eso, muchachos, y si estamos claros sobre la segunda opción, que sería que ustedes pueden abocarse conmigo, ya sea el día miércoles o el día jueves, para poder hacer cualquier consulta. Y a salvedad, muchachos, que el examen de primer parcial, ese sí es presencial. Bueno, los exámenes en sí son presenciales. Solamente igual voy a volver a hacer la consulta a ver si hay algún cambio. Si hay algún cambio, pues igual yo se los haría saber, pero de lo contrario, sí manejaríamos que el examen es presencial y en el horario de la clase. Entonces, para no hacer los que pidan 2 veces permiso por aquellos estudiantes que trabajan, yo podríamos dejar de esa manera, pero no sé ustedes qué opinan. Entonces, los que estén de acuerdo con esta opción, me levantan la manito para saber más o menos cómo estamos ahí, aunque son pocos los que están conectados, pero bueno, de modo. Chicos, ¿se me durmieron o están ahí todavía? No, sí, yo todo bien con la segunda opción, me parece mejor a mí, por lo menos, no sé los demás. Sí, ingeniera, yo igual estoy de acuerdo con la opción. Gracias. Ok, ¿y los demás? ¿Qué me contestó Carlos, Andrés, Por mi Villamar? parte, yo estoy de acuerdo, ingeniero. Muy bien, Nelson. Ok. Sí, está bien. ¿Y los demás? Bueno, igual al final siempre les voy a volver a preguntar por cualquier situación. Bueno, muchachos, vamos a continuar con la clase y nos habíamos quedado con la razón de endeudamiento. Y les comentaba que en algunos libros de texto aparece la razón de endeudamiento y no aparece la razón de estabilidad. Y en otros aparece la razón de estabilidad y no aparece la razón de endeudamiento. Sin embargo, siempre es importante hacer un equilibrio en este caso, ¿verdad? Y considero que es fundamental que también demos un repaso de lo que es la razón de endeudamiento, ¿verdad? Más que todo por la importancia que tiene esta razón, ¿verdad? Podríamos decir que la razón de endeudamiento, ¿verdad? Es un índice financiero que se utiliza específicamente en el área de contabilidad para determinar qué parte de los activos de una empresa se financian mediante deuda, ¿verdad? Por eso es que esta razón, más que otras razones, van de la mano con la razón de estabilidad, ¿verdad? Porque en la razón de estabilidad nosotros también medimos cuánto está endeudada la empresa y obviamente si ese endeudamiento compromete el patrimonio que tiene la empresa como tal, ¿verdad? Entonces, además de eso, ¿verdad? Gracias a esta razón, ¿verdad? Nos permite como tener un panorama más claro, ¿verdad? Sobre cómo está la empresa, ¿verdad? Y si obviamente la empresa se está financiando con recursos ajenos, ¿verdad? Es decir, con apalancamientos, ¿verdad? Con otro préstamo o si la empresa básicamente las inversiones que hace
y os hace propiamente con sus recursos propios, ¿verdad? Entonces, ese es otro de las razones por las que es importante la razón de endeudamiento. Además de eso, muchachos, esta razón nos permite pues tener una visión como que más clara, ¿verdad? De cómo está financiada la empresa, ¿verdad? Es decir, lo que proporciona una referencia clara propiamente de la cantidad de apalancamiento que posee una empresa, ¿verdad? Y esto es importante porque recordemos, muchachos, que al final, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que realmente o de qué manera la empresa invierte, hay dos opciones. Y las dos opciones son bien claras. O invertimos con cuentas propias o con recursos propios, o invertimos con un financiamiento, es decir, con un apalancamiento, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante, ¿verdad? Y esta razón, pues, nos permite poder ver exactamente o poder tener una idea de cómo vamos a invertir, ¿verdad? Por eso es que hasta cierto punto es una decisión complicada para la empresa, ¿verdad? Y es una decisión complicada porque generalmente es difícil tener un panorama claro de cómo va a invertir si no se tiene o no se cuenta con el análisis total. Y acá, muchachos, es bien importante algo antes que se me olvide. Al igual que las otras razones, depende mucho del tipo de empresa. Depende muchísimo del tipo de empresa, ¿verdad? Porque al final, muchachos, dependiendo del tipo de empresa, pues dependiendo de eso, pues muchas veces es más conveniente venir y obtener un préstamo externo, ¿verdad? O de terceros, o utilizar los recursos propios. Depende mucho. Y para eso, pues siempre es bueno tener como que un parámetro propiamente de la empresa, es decir, cómo la empresa, según el rubro que tenga, cómo es a nivel de las otras empresas, es decir, de que tengan su mismo rubro y que tengan sus mismos o servicios bastante similares. Entonces, el punto de comparativo siempre es con estos tipos de empresas. Además de esto, muchachos, la razón de endeudamiento pues nos ayuda a percibir los posibles desequilibrios financieros entre las deudas y el patrimonio, ¿verdad? Entonces, y esta parte es muy importante porque gracias a eso, pues tenemos una idea más clara de cómo estamos. Entonces, podemos decir que las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene la empresa y la capacidad para asumir sus pasivos, ¿verdad? Y en este sentido, ¿verdad? Gracias a esta razón de endeudamiento, ¿verdad? Obviamente nosotros podemos medir la relación que existe entre las dos formas de financiamiento. Si lo hacemos con recursos propios o si lo hacemos con recursos de terceros o con recursos ajenos, ¿verdad? Entonces, básicamente es el punto de partida o la decisión que la empresa toma en base a esta razón, ¿verdad? En base a esta razón, pues, y permite a la empresa poder tomar decisiones si es válido a utilizar recursos propios o si definitivamente es mejor utilizar recursos ajenos, ¿verdad? ¿Y cómo lo calculamos? Pues lo vamos a calcular de la siguiente manera: el pasivo entre el patrimonio neto, ¿verdad? Así calculamos lo que es el endeudamiento. Y cuando nosotros hablamos de patrimonio neto, obviamente estamos hablando del capital que pertenece a los socios, ¿verdad? O a los accionistas.
Tenemos entre los pasivos, muchachos, pues tenemos aquellos pasivos que son exigibles, que estos obviamente entran en la categoría de lo que son las deudas y obligaciones con terceros, es decir, todo lo que tenga que ver propiamente con la parte de los acreedores. Tenemos los pasivos exigibles no corrientes o fijos, que estos son los pasivos a largo plazo. Y tenemos los pasivos exigibles corrientes circulantes, que estos son los pasivos a corto plazo. En términos generales, el valor óptimo de ratio de endeudamiento o de la razón de endeudamiento, que es lo mismo, gira en torno a valores comprendidos entre 0.40 y 0.60. Cuando el ratio es mayor a 1, esto nos indica que las deudas son superiores al patrimonio neto o recursos propios. ¿Vale? Entonces, esta parte es muy importante. Entonces, muchachos, en base a lo anterior que hemos dicho que básicamente los valores deben de oscilar entre 0.40 y 0.60, tenemos que un ratio de endeudamiento mayor o superior a 0.60 significa que la empresa está endeudada, ¿verdad? Ya si tenemos un ratio de 1 o superior a 1, pues definitivamente, lo que ya habíamos dicho anteriormente, significa que las deudas son superiores al patrimonio que se tiene o a los recursos propios. Ahora bien, si un ratio de endeudamiento es menor a 0.40, destaca que las empresas poseen recursos propios que están mal aprovechados, ¿verdad? Pero hasta cierto punto sí puedes hacer frente a cualquier deuda que se pueda presentar. Para afinar más los resultados, es posible desarrollar el cálculo de las relaciones que existen entre el volumen de los fondos propios de una empresa y las deudas que se mantienen tanto a largo plazo como a corto plazo. Ya habíamos visto, muchachos, que en el pasivo como tal, pues tenemos lo que son deudas a largo plazo y deudas a corto plazo. Para poder calcular el ratio de endeudamiento a corto plazo, pues utilizamos la fórmula pasivo corriente entre patrimonio neto. Y para calcular el ratio de endeudamiento a largo plazo, utilizamos la fórmula de pasivos no corrientes, es decir, pasivos a largo plazo, entre patrimonio neto. Algo muy importante, muchachos, y acá es muy importante que tengamos claros cuáles son las ventajas y desventajas en cuanto a lo que es un endeudamiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto, muchachos? Porque a la hora de hacer un financiamiento para una inversión, ¿verdad? Es muy importante definir si lo vamos a hacer con recursos ajenos o si lo hacemos con nuestros recursos, como habíamos dicho anteriormente. Y aquí, pues, hay unos aspectos que podríamos decir que endeudarnos y hacerlo con recursos ajenos, ¿verdad? Pues tiene algunas ventajas. Entre esas ventajas podríamos mencionar que básicamente hay menos pérdida de control. ¿Y por qué decimos menos pérdida de control? Porque recordemos, muchachos, de que si nosotros venimos y por alguna razón decidimos hacerlo con recursos propios, ¿qué pasa si llega un momento que un accionista, por ejemplo, se quiere ir? ¿O qué pasa si un accionista se muere? ¿O qué pasa, por ejemplo, si el accionista dice, bueno, yo ya no quiero ser más accionista de esta empresa y tengo una situación y quiero retirar mis acciones o quiero vender mis acciones? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, este es un proceso que no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Y dependiendo también de los contratos y dependiendo de las cláusulas que existan sobre la parte de los accionistas, pues así también se toman decisiones. El detalle, muchachos, es que
muchas veces existe una pérdida de control cuando lo hacemos con recursos propios, ¿verdad? De repente es lo que nos pasa cuando venimos y ponemos un negocio y lo hacemos únicamente con nuestros ahorros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Estamos inyectando ese negocio de nuestros ahorros y el problema es que al final nos podemos descapitalizar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues existe o podría existir una pérdida de ese control si lo hacemos con recursos propios. Por otro lado, muchachos, recuerden que existe una variación del capital, ¿verdad? Y pueden haber algunos problemas legales ahí asociados. En este sentido, serio con un endeudamiento, con un préstamo, básicamente, o con dinero de tercero, hasta cierto punto nos da un poquito más de flexibilidad, ¿verdad? Recordemos que según las normativas, según las políticas que puedan existir sobre las acciones, pues sí es la libertad que podemos tener para poder tomar decisiones en cuanto a lo que si se va a invertir o no en un negocio. Entonces, muchas veces esto hay poca flexibilidad, está bien amarrado y es bien complicado, ¿verdad? En el sentido de que también los socios o los accionistas, pues obviamente tienen que estar de acuerdo con lo que se va a realizar. Entonces puede ser que cuando ya se tome una decisión, pues también ya sea demasiado tarde para hacer una determinada inversión, ¿verdad? Entonces por eso muchas veces una de las ventajas de endeudarnos con terceros o de utilizar el apalancamiento como tal es precisamente eso. Otro detalle que no podemos obviar es que muchas veces los accionistas son poco dados a poder aportar dinero para la empresa, ¿verdad? Y por muchas razones, ¿verdad? Dependiendo del tipo de inversión, recordemos que dependiendo del tipo de inversión, pues también así tenemos riesgos que muchas veces no son controlados. Y nosotros recordamos en el capítulo 1, si bien es cierto, es importante maximizar las ganancias, pero también es importante o debería ser importante para nosotros tomar en cuenta factores como es el tiempo, ¿verdad? El tiempo de retorno de inversión, como es lo que es nuestro flujo de efectivo y también propiamente lo que es el riesgo. Entonces, esos factores nos pueden afectar si no los consideramos y si no los tenemos controlados, ¿verdad? Por una u otra razón, ya nosotros anteriormente habíamos visto esta parte. Entonces, una de las ventajas de poder endeudarnos con terceros o con dinero que no sea de nosotros, ¿verdad? Es precisamente eso, ¿verdad? Que existe una mayor facilidad de poder conseguir el préstamo. Perdón. Ahora bien, chicos, ¿cuáles pueden ser los riesgos que tenemos en cuanto a lo que es el endeudamiento? Pues uno de los riesgos importantísimos es precisamente que a mayor endeudamiento, pues tenemos mayor riesgo. Es decir, nosotros invertimos y al invertir, obviamente, existe un riesgo. Y acuérdense que hay riesgos que podemos controlar, pero hay riesgos que no. Entre mayor sea la inversión, muchachos, hay un mayor riesgo, ¿verdad? Y eso es definitivo que tenemos que considerarlo. Y por otro lado, pues tampoco no podemos obviar y aparte del apalancamiento, ¿verdad? Financiero. Podemos decir que cuando nosotros hablamos propiamente de este apalancamiento, hablamos de la influencia que tiene la deuda sobre la rentabilidad propiamente de los accionistas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de apalancamiento financiero, es prácticamente utilizar dinero de terceros, ¿verdad? Es decir, sacar un préstamo a un banco o a una cooperativa para poder invertir como empresa. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la ventaja es que hasta cierto punto, si llega a pasar algo con la inversión que se hizo, pues quedamos pagando un préstamo, pero hasta cierto punto no ponemos en riesgo lo que es
nuestro flujo de efectivo, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que tenemos apalancamientos positivos y apalancamientos negativos, ¿verdad? Siempre es importante hacernos una pregunta, muchachos. Si la deuda tiene un costo inferior a la rentabilidad de la inversión, esta deuda obviamente mejorará la rentabilidad de los accionistas, ¿verdad? Y si no, o en caso contrario, pues obviamente va a minimizar la rentabilidad. Recordemos también, muchachos, que si bien es cierto, es importante maximizar las ganancias, recordemos que es fundamental también mantener el valor de las acciones, ¿verdad? Porque muchas veces, al querer maximizar las ganancias, podemos poner en riesgo la calidad de un producto o del servicio que estamos dando, y eso al final provoque un efecto que todo lo que son las acciones pues bajen de precio. Y hasta cierto punto esto puede hacer que realmente exista o que pueda provocar un daño mayor, ¿verdad? Propiamente en lo que es las utilidades propiamente o la maximización de lo que son las utilidades como tal. No sé si ustedes se recuerdan del caso de Google que vimos hace unos días, donde precisamente ellos tenían un lema que, pues, independientemente del país donde fuera, cualquier persona podía ver información, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? ¿Alguien me puede decir qué pasó cuando ellos entraron a China? ¿Qué fue lo que sucedió? A ver, vamos a ver si no se me durmieron. Que empezaron a censurar a ciertos resultados de búsqueda de activistas y otros defensores de derechos humanos. Pero ¿y por qué lo hicieron? Vamos a ver. Porque dejaban de percibir ganancias, ¿cierto? Porque esto provocaba que hasta cierto punto tuvieran problemas con el gobierno de China. ¿Y qué decisión tomaron al final ellos? ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Moverse a Hong Kong, si no me equivoco. Retirarse Ajá. de China y moverse a Hong Kong. Y dejar de Ajá. Y censurar esto las cosas. excelente. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista financiero, podríamos decir, oh, afectaron las utilidades de los accionistas. Obviamente ya no van a percibir las ganancias que tenían. Si ustedes se fijan, había un incremento sustancial en lo que eran las ganancias que ellos tenían. Al tomar esa decisión, obviamente bajó lo que fueron estas utilidades, pero la credibilidad de la empresa como tal se logró mantener. Y al final esto hizo que sus accionistas también como tal comprendieran que aunque tuvieron, de repente no persiguieron las mismas utilidades o tuvieron algún tipo de pérdida, al final la ganancia que ellos iban a obtener era mayor, ¿verdad? Porque era una empresa que iba a tener credibilidad. Por lo tanto, ¿quién no quiere ser accionista de una empresa que tenga credibilidad? Entonces, esta es la parte, muchachos, que es importante que ya tengamos en cuenta. Por eso es que nos dice que si las deudas tienen un costo inferior a la rentabilidad de inversión, ¿verdad? Obviamente, esa acción como tal, pues, va a mejorar, ¿verdad? Y va a mejorar, ¿por qué? Porque ahí estamos viendo la técnica de costo-beneficio, ¿verdad? Obviamente, al final están realmente obteniendo más beneficios de los costos que podrían tenerse. Y es importante, muchachos, no olvidar también que cuanto más apalancamiento tenemos, ¿verdad? Más riesgo tenemos. Eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Y además de esto, muchachos, también hay otro factor que afecta y que es importante, que son los gastos financieros frente a los dividendos. Si nosotros nos vamos a los estados de cuenta, nos vamos a dar cuenta que cuando la empresa viene e invierte con sus propios recursos, mejor dicho, no aparece reflejado lo que son los gastos financieros, sino que cuando nosotros venimos y decidimos sacar un préstamo con tercero, entonces ahí venimos nosotros y sí tomamos en cuenta lo que son los gastos financieros. Y eso es incorrecto, porque debería de ser lo correcto que
si nosotros estamos dando nuestro dinero, es decir, estamos poniendo nuestro patrimonio, pues al final también deberíamos de recibir en los dividendos parte de todo lo que conlleve, obviamente, estos gastos por el financiamiento, ¿verdad? Es decir, que tengamos una retribución en cuanto a lo que son, podríamos decir, los intereses de este préstamo que hicimos nosotros mismos para poder invertir. Entonces, al final, podríamos decir que una de las desventajas que podemos tener en el endeudamiento, disculpen, es que a mayor apalancamiento, pues el riesgo es mayor y el riesgo no lo podemos omitir. Y por otro lado, ¿verdad? Si bien es cierto, cuando nosotros tenemos un préstamo de tercero, tenemos una mayor flexibilidad para poder tomar decisiones, no hay tanto protocolo, porque obviamente no estamos tocando el patrimonio de los accionistas, sí tenemos que cuidar mucho el hecho de que a mayor endeudamiento o a mayor apalancamiento tenemos un mayor riesgo. Y por otro lado, pues también el hecho de que siempre tenemos que considerar, y aparte de los gastos financieros, porque si lo consideramos cuando sacamos un préstamo de terceros, pues también lo deberíamos de considerar cuando nosotros mismos estamos poniendo el dinero. Entonces, muchachos, aquí podemos decir que es muy importante tener en cuenta que el ratio de endeudamiento, ¿verdad?, de una empresa se utiliza para determinar cuánto riesgo ha adquirido una empresa. Y dependiendo, y voy a repetir nuevamente, depende mucho depende mucho del tipo de empresa, de rubro de empresa, porque no es igual, muchachos. Dependiendo de la empresa, pues así nosotros podemos ver que hay comportamientos organizacionales que son propiamente del rubro de esas empresas. Cuando nosotros hablamos de que tenemos un nivel de riesgo bajo, eso va a significar para la empresa que no necesita depender en gran medida de los fondos prestados, ¿verdad? Y por lo tanto, existe una mayor estabilidad financiera, ¿verdad? Estas empresas tendrán un índice de endeudamiento por debajo del 0.5, lo que indica que la mayoría de sus activos son de propiedad total, ¿verdad? Eso significa un nivel de riesgo bajo. Y un alto índice de endeudamiento, por otro lado, significa que la empresa ha asumido una gran cantidad de riesgos. Obviamente, a mayor riesgo, también podemos decir que hay mayor ganancia, ¿verdad? Pero también acuérdense que así como podemos ganar mucho, podemos perder todo, ¿verdad? Aquí podemos decir que un ratio de endeudamiento alto por encima del 0.5 significa que la mayoría de sus activos se van a financiar mediante deuda, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, cuando hablamos de un ratio de endeudamiento cómodo, ¿verdad?, decimos propiamente que las empresas como tal deben de siempre cuidar o compararse contra otras empresas que pertenezcan a su mismo rubro, ¿verdad? Con competidores directos, ¿verdad? Por ejemplo, por decir algo, cervecería hondureña, pues se debería de comparar con la Pepsi, por decir algo, o con, embotelladora de Suya, que es lo mismo. Claro, contigo. Es decir, empresas que tengan el mismo rubro y que sean similares en cuanto a lo que es propiamente su industria, ¿verdad? Que tengan productos y servicios similares, ¿verdad? Podemos decir entonces que el ratio de endeudamiento de una empresa ofrece una visión de cómo se financia la empresa, lo que permite definir las estrategias necesarias para poder prevenir posibles desajustes en torno a las deudas de la empresa. Una alta razón de, bueno, hasta aquí llegamos con el endeudamiento, muchachos, con el ratio de endeudamiento. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?
De mi parte todo bien, ingeniera, con la razón de endeudamiento. Muy bien. Bueno, chicos, y la razón de productividad. En la razón de productividad, nosotros ya habíamos visto que la razón de la productividad como tal nos permite medir la efectividad con que una empresa utiliza sus recursos, ¿verdad? Y para esa razón de productividad directamente lo vemos reflejado en la venta como tal. Y por eso el análisis que se hace es en torno al nivel de venta. Por eso decimos que una alta razón de productividad significa una utilización eficiente de los recursos de la empresa. Y tenemos dos, en la razón de productividad, podemos, en el análisis del nivel de ventas, podemos hacer dos comparativos. El primero es las ventas netas entre el capital contable. Al hacer esta operación matemática, muchachos, esta razón como tal nos ayuda a determinar si lo que se está vendiendo es adecuado, considerando el capital invertido en el negocio. También esta operación, el resultado que nos dé en esta operación, indica cuántos pesos de venta, o cuántos lempiras, o cuántos dólares son generados por cada lempira, peso o dólar del capital propio que tiene invertido en su negocio. En el caso de las ventas netas entre capital de trabajo, pues tenemos en este caso que el capital de trabajo es el dinero con que cuenta un negocio para poder trabajar, y este se calcula como la diferencia del activo circulante menos el pasivo a corto plazo. Entonces, para poder calcular este ratio de ventas entre capital de trabajo, para el capital de trabajo, pues debemos de considerar, ¿verdad?, el dinero con el que cuenta el negocio, y en base a eso calculamos lo que es propiamente el capital de trabajo. Vamos a ver más adelante algunos ejercicios. De repente el día lunes igual todavía tengo que ponerles una asignación de esto para poder ver un poquito más acerca de la razón de productividad. Pero en esencia, muchachos, la razón de productividad nos dice en base a lo que se está produciendo y en base a lo que estamos generando, ¿verdad?, y en base a lo que estamos vendiendo, porque aquí hay un detalle muy importante. Nosotros producimos para vender, ¿verdad? El detalle es cuando producimos y no vendemos. Por eso es que estos dos ratios, o estas dos razones como tal, nos permiten el poder ver cómo estamos financieramente, cómo estamos con nuestras ventas en base al capital contable que nosotros tenemos. Entonces, esta relación es la que al final nos permite. Y en cuanto a la razón de rentabilidad, pues en esta razón, muchachos, habíamos visto lo que medía o lo que nos permite ver como administradores si una empresa realmente es rentable. Podemos decir que una empresa es rentable cuando tenemos rendimientos adecuados sobre las inversiones, considerando el riesgo de las mismas. Es decir, no podemos, y vuelvo y repito, no podemos hacer una inversión sin considerar el riesgo de esto, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos de inversiones o dependiendo del tipo de inversiones que hagamos, entre más grande sea la inversión, el riesgo se incrementa. Y en este caso, pues también tenemos, para la razón de rentabilidad, tenemos el cálculo de la utilidad neta entre el capital contable. El resultado de esta operación, al final, lo que nos va a indicar es cuánto dinero estamos ganando por cada dinero, o por cada lempira, o por cada dólar, o por cada euro que estamos invirtiendo en el negocio. Y tenemos también la otra fórmula donde tenemos la utilidad neta entre lo que es el pasivo total más el capital contable. El resultado de esta fórmula nos da
un índice que también nos permite ver cuántos pesos se están generando, o cuántos lempiras, o cuántos dólares, o cuántos euros por cada dólar, lempira, euro, ya sea de nosotros o ajeno, que estamos invirtiendo en el negocio. Entonces, este ranking nos permite ver esa relación. Y tenemos también la utilidad neta entre las ventas netas. Y acá en esta parte tenemos que esta razón nos dice cuántos pesos ganamos, cuántos lempiras, o cuántos dólares, o cuántos euros por cada peso, lempira, dólar, euro que vendemos. Con ello nos podemos dar una mejor idea de que si las ventas son buenas, ¿verdad? O si las ventas son muy bajas, o no son muy bajas, o estamos bien, ¿verdad? Y básicamente esto es lo que a nosotros al final nos permite identificar o darnos cuenta cómo estamos como empresa. Si realmente la empresa como tal es rentable, ¿verdad? Puede suceder también que aunque se venda mucho, esto puede pasar, de todas maneras no se gane mucho, ¿verdad? Puede existir esa reacción. Podríamos decir que si llega a suceder esa situación, ¿verdad? Tenemos que revisar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si de repente los costos o los gastos que tenemos son muy altos, y por eso obviamente no estamos ganando lo que deberíamos ganar. Aquí es importante, muchachos, recordar que si nosotros, por ejemplo, al momento de producir un producto o servicio, nosotros venimos y queremos disminuir costos, ¿verdad? No lo podemos hacer tampoco a la ligera. Tenemos que considerar exactamente dónde es que vamos a disminuir esos costos. Porque si nosotros tocamos los costos de producción y no estamos 100% seguros del impacto que pueden tener esos costos de producción, al final podemos obtener que al final, de repente ya primera vez, tengamos una venta loca de productos, pero posteriormente, conforme la gente vaya probando el producto, vaya disminuyendo esa compra de ese producto. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también tenemos la otra cara de la moneda, que es que al final, al tener demasiado alto nuestros costos o gastos, ¿verdad? Pues esto definitivamente nos afecta directamente con nuestro flujo de efectivo, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, también nos afecta los inventarios que nosotros tengamos. Con estas dos, muchachos, vamos a hacer ejercicios el día lunes, porque mañana obviamente como está la actividad, pues no vamos a tener ya clase, pero en todo caso, pues repito para los que se están conectando hasta el momento, que si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, puede venir a la universidad. Aquí estamos desde las 2 de la tarde, y cualquier consulta hasta las 7 de la noche. Entonces cualquier consulta o duda que tengan pueden venir. ¿Tienen alguna duda con algo? Me ha faltado subir los últimos videos. Voy a tratar de subírselos el día de hoy, si no por tarde mañana, para que ya puedan ir viendo. Y voy a subir también esta presentación. Y ahorita que sí ya terminamos de ver los diferentes, básicamente la teoría, entonces vamos a dejar una actividad para que les ayude a poder reforzar estos temas que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, muchachos, si les quedó alguna duda con lo que hemos estado viendo. De mi parte todo bien, ingeniero. Ok, ¿y los demás? De mi parte también. Igual por mi parte también. También, ingeniero. Hoy va a subir en las actividades.
Y actividad, sí. Y lo único que obviamente siempre les dejo un poquito más de tiempo. Así que en el cambio de la calendarización, muchachos, ahí estamos variando un poquito con las fechas, más que todo con la fecha de entrega de las actividades, ¿verdad? Porque depende mucho de cómo vayamos viendo los temas, así van a irse asignando las actividades. Entonces, por eso es que ha habido una variación referente a esas actividades con la fecha. Pero siempre se respeta el tiempo que se les tiene que dar para poder hacer sus actividades. No sé si tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda, muchachos. Si todo está claro. ¿El examen de jueves será teórico nada más o también práctico? No, teórico. Teórico, teórico. Ok, perfecto. Este es ahorita lo que más hemos visto es teoría, muchachos. Y acá prácticamente es ese, y aparte de análisis. Posiblemente esta actividad que tengamos ahorita con ustedes, aunque estaba planificado para una actividad que se hiciera individual, posiblemente se ya deje para que ya puedan presentar en pareja. Y de esta manera, pues se puedan apoyar ustedes también, ¿verdad? En el hecho no de que si van a hacer actividad, sino que si de repente algo no quedó muy claro, entonces se puedan apoyar entre ustedes también. ¿Estamos claros, muchachos? Excelente, Ahí va a estar la opción de que lo pueden hacer individual o lo pueden hacer en pareja. ¿Okay? Bueno, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. ¿Estamos claros, jóvenes, cómo quedaríamos entonces la próxima semana? Sí, ingeniera, el lunes nos vemos y el miércoles podemos ir a hacer dudas si tenemos y mañana también. No, el lunes no nos vemos, chicos. Sí, nos vemos virtual, perdón, nos vemos Sí, virtual. virtual, ajá. Sí, virtual. Ajá. Bueno, chicos, excelente. Bueno, cuídense mucho. Cualquier consulta o duda, saben que me pueden escribir, ya sea por correo o por el grupo de WhatsApp. Y nos conectamos el día lunes. Entonces. Que tengan un feliz día. Ok, igualmente, ingeniera, feliz día. Feliz tarde, ingeniero. Cuídense, Buenas tardes, jóvenes. ingeniera. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde, chicos. Cuídense mucho.